Bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un proyecto denominado Educación sin Límites, realizado por 3 estudiantes de fisioterapia de la Universidad de La Sabana en la asignatura de Administración y Gestión de Proyectos en Fisioterapia, los cuales son Duván Álvarez, Jason Pérez y Lina Castañeda. Lo primero que debemos abordar es la identificación del problema para llegar a nuestra finalidad, que es la creación de este proyecto. Entonces, como identificación del problema, encontramos que en la noticia del periódico El Espectador en el año 2018, de cada 100 colombianos, 56 no completan la educación secundaria. Y en el 2016, 135.000 personas con discapacidad fueron excluidas de las clases regulares, lo cual se relaciona con lo que nos menciona la UNESCO, donde nos dice que solamente el 2% de los niños y niñas en condición de discapacidad consiguen concluir sus estudios. Adicionalmente, en América Latina y el Caribe, solo entre el 20 y el 30% de los niños o niñas con condición de discapacidad asiste a la escuela. Y es más relevante saber que cuando ingresan a estas instituciones educativas suelen ser excluidos enseguida de este sistema. Y adicionalmente, en Colombia, solo el 0,32% de los alumnos que asisten a la escuela tienen alguna discapacidad, lo cual indica un promedio muy por debajo del porcentaje de niños y niñas con discapacidad que se encuentran actualmente en el país. Esto es una situación muy relevante, debido a que si tenemos un porcentaje tan alto de niños con discapacidad, deberíamos garantizar su acceso a la educación, lo cual es un derecho. Adicionalmente, debemos mencionar que las personas que padecen algún tipo de discapacidad tropiezan con múltiples obstáculos para participar equitativamente en la sociedad, especialmente, como les mencionaba, en su derecho a la educación. Esto a su vez retrasa su acceso a otros derechos y crea enormes obstáculos para que alcancen su potencial y participen efectivamente en las comunidades. Esto nos lleva entonces a realizar un árbol de problemas, donde encontramos las causas, el problema central y las consecuencias del mismo. Como causas, entonces encontramos que hay una escasa atención a las necesidades diversas, hay prejuicios, segregación de los niños con discapacidad en las instituciones, estereotipos, pocos medios de enseñanza, hay ausencia de adecuaciones físicas en las instituciones y poca capacitación al personal docente y administrativo para poder educar a estos niños con discapacidad en las diferentes instituciones educativas. Esto nos lleva entonces a un problema central. ¿Cuál es ese problema? Que no hay inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Esto entonces nos lleva a unas consecuencias a largo plazo, las cuales son la presencia de las barreras estructurales para acceder a las instituciones educativas, el incremento en la marginación social, la presencia de la discriminación en las instituciones, la poca autonomía y desarrollo personal de estos niños y niñas con discapacidad, la ausencia de la interacción social, la menor atención a las necesidades por parte de docentes y administrativos, el escaso acceso del derecho a la educación y adicionalmente a ello, los docentes se enfocan en la educación de niños sin discapacidad, por lo cual no hay una educación de calidad y no hay una educación inclusiva. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se debe mencionar que a pesar del esfuerzo a la implementación de las políticas para la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el ámbito educativo, en la actualidad aún existe la práctica de separar a los estudiantes con discapacidad, lo cual genera mayor marginación social y afianza la discriminación, donde debemos considerar que si tenemos una educación inclusiva, lo cual es un derecho, se promueve la convivencia con la diferencia y lo plural y de esta manera se impulsa la superación de estereotipos, de prejuicios y por ende se supera este estereotipo que es la discriminación. Debemos tener en cuenta que la inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares desde una temprana edad nos va a generar importantes ventajas psicológicas, adicionalmente brinda una mejor atención a las necesidades intelectuales, sociales y emocionales. Pero, ¿qué debemos hacer para lograr esta inclusión? Para lograr esta inclusión debemos garantizar la prestación de los servicios de interpretación, condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo para atender a las necesidades diversas de las personas con discapacidad en estas escuelas regulares. Es por ello que nosotros nos llegamos a una pregunta, y es cómo y a partir de qué estrategias se puede generar cambios para que la inclusión sea una realidad, que permita el acceso a la participación adecuada de niños y niñas en condición de discapacidad en las instituciones educativas regulares. Es así como, teniendo en cuenta el árbol de problemas que les mostré anteriormente, llegamos a un objetivo general, y ese objetivo general
es crear estrategias que generen cambios para que la inclusión sea una realidad que permita el acceso y la participación adecuada de niños y niñas en condición de discapacidad en las instituciones educativas. Y teniendo en cuenta esto, entonces tenemos unos objetivos específicos dentro de los cuales encontramos como primera medida promover cambios en la infraestructura de las instituciones que permitan el fácil acceso de los niños con discapacidad a las instalaciones. Como segunda medida, generar un cambio en las estrategias de enseñanza por parte de los docentes para que de esta manera se dé atención a la diversidad. Como tercera medida encontramos modificar el paradigma de la discapacidad en las instituciones educativas, haciendo que los niños tengan mayor participación en las mismas. Y como cuarto tenemos capacitar a docentes y directivos acerca de la atención e inclusión educativa a niños y niñas con discapacidad. Ahora entonces debemos saber a dónde queremos llegar. Entonces nosotros, como fisioterapeutas, por medio de nuestras competencias, debemos promover y generar entornos educativos inclusivos que den respuesta a las necesidades de la población, teniendo como población entonces a niños y niñas en condición de discapacidad entre los 6 y 12 años que se encuentran vinculados a las instituciones educativas del Estado, teniendo como cobertura al municipio de Chía. Este proyecto se realizará en un periodo de tiempo de un año correspondiente al año 2020. Es así como debemos tener en cuenta nuestro marco lógico, donde debemos considerar cuál es nuestro fin, nuestro propósito, cuáles son los componentes y las diferentes actividades que vamos a realizar para tal fin. Entonces, dentro del fin, debemos generar cambios para que la inclusión sea una realidad que permita el acceso y la participación de los niños en condición de discapacidad a las instituciones educativas, donde a largo plazo queremos obtener una mayor interacción social, educación de calidad, que no se viole el derecho a la educación de estos niños y estas niñas, donde haya una atención a la diversidad y un desarrollo social, donde se evidencie la autonomía de estos niños y niñas con discapacidad a lo largo de su vida. Como propósito, entonces tenemos que estar relacionado con nuestro objetivo general, que es crear las estrategias que generen cambios para que la inclusión sea una realidad. Como componentes, entonces buscamos que el 80% de los niños con discapacidad del municipio de Chía sean caracterizados, el 20% de los niños en condición de discapacidad que no se encuentran escolarizados puedan tener acceso a la educación y el 100% de los directivos y docentes de las diferentes instituciones educativas sean capacitados para que brinden una mejor atención a la diversidad y que las estrategias que planteamos sean aplicadas a dos instituciones. Como actividades, entonces, como primera medida encontramos la búsqueda de la literatura. La segunda medida son la selección de los resultados más relevantes, la adopción de las estrategias utilizadas, la adaptación de estas estrategias para la creación del proyecto en pro de las mejoras de las condiciones de los niños en condición de discapacidad, la aplicación de las estrategias, la implementación de este proyecto llevando a cabo las estrategias, la elaboración de una herramienta que permita medir el impacto de estas estrategias en las dos instituciones, la valoración de la herramienta y como paso final, la implementación de la herramienta. Ahora bien, les vamos a presentar nuestra idea de emprendimiento, la cual se denomina igualmente Educación sin Límites porque tiene mucha relación con nuestro proyecto anteriormente mencionado. Entonces, nosotros creamos para ello un logo, pues con el nombre de nuestra empresa, Educación sin Límites, que es el que podrán evidenciar en la pantalla, teniendo como propuesta de valor promover la inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad en las instituciones educativas. Entonces, Educación sin Límites es una empresa que está directamente vinculada con el sistema de educación, donde los fisioterapeutas serán los encargados de generar las estrategias que promocionen una educación inclusiva. El servicio entonces se basa en la formación, la capacitación a directivos y docentes sobre la discapacidad y la inclusión, el diseño e implementación de programas que busquen disminuir y eliminar las condiciones que limiten la participación de los estudiantes en situación de discapacidad en el ámbito escolar. Para ello, entonces debemos saber que va dirigido específicamente a las instituciones que prestan el servicio de educación básica primaria del municipio de Chía, la región Sabana Centro y la ciudad de Bogotá. Esto se dará mediante contratación directa con la Secretaría de Educación. Como canales, entonces tenemos que, para promocionar nuestra empresa, lo haremos mediante vallas publicitarias distribuidas en los 10 puntos más concurridos de la ciudad o los municipios. El servicio se dará a conocer mediante publicidad en Internet, redes sociales, páginas virtuales y aplicaciones móviles para dispositivos Android y iOS.
Entonces, nuestra empresa se va a basar en que la relación con los clientes van a ser cordiales, basadas en el respeto, el profesionalismo y la ética. Los diálogos profesionales, por lo tanto, constituyen la base fundamental de la interacción. Y esto nos llevará a que el servicio sea eficaz y que cumpla con los acuerdos que se establezcan. Como fuente de ingresos, debemos tener en cuenta que los recursos se obtendrán mediante el aporte de entidades privadas, aportes estatales y recursos propios. Y el aporte puede hacerse mediante criptomonedas, cheques y transacciones bancarias. Debemos saber el costo de la adquisición del servicio. Entonces, este dinero se cancela posterior al término del contrato semestral y el valor por semestre es de 170 millones de pesos sin contar con los gastos adicionales de los recursos requeridos en los programas que se lleven a cabo. Y el pago del dinero se hace a través de transacciones bancarias a la cuenta de la empresa. Aquí debemos tener en cuenta los recursos claves, los cuales son cuatro: financieros, físicos, intelectuales y humanos. Dentro de los financieros tenemos que el pago se da a partir de contratos suscritos con la Secretaría de Educación, las instituciones que requieran nuestros servicios y convenios con empresas privadas. Dentro de los físicos encontramos que tenemos una oficina de atención, intelectuales, los profesionales fisioterapeutas, investigadores en educación inclusiva, y los humanos, igualmente los profesionales con posgrados y experiencia en educación inclusiva. Como actividades claves, entonces encontramos que nos vamos a enfocar en la creación de proyectos de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa, con el fin de promover la inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad. También haremos asesorías y consultorías en estrategias para la educación inclusiva en cada una de las instituciones que nos sean asignadas. Como socios clave encontramos los investigadores expertos en la educación inclusiva. Y como estructura de costos, encontramos que dentro de los profesionales encontramos 5 fisioterapeutas que reciben el pago de 4,3 millones de pesos mensuales con prestaciones sociales. Adicionalmente, aquí se debe tener en cuenta que también se da de acuerdo al proyecto que se vaya a realizar en las instituciones o el acuerdo que se llegue con la Secretaría de Educación. Y en los gastos de oficina se calcula que aproximadamente 2 millones de pesos mensuales se vayan a incluir dentro de ellos, teniendo en cuenta que debemos pagar un arriendo, los servicios y la diferente papelería que requiramos pues utilizar. Y finalmente pues encontramos nuestro modelo. Este modelo es un modelo Canvas donde podemos llevar a cabo la planeación de nuestra empresa de manera más rápida y fácil. Y aquí hemos terminado pues la exposición de nuestro proyecto y nuestra idea de negocio, nuestra empresa Educación Sin Límites. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta sea de su agrado.